Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Seguimos atentos. Dios está hablándonos. Él ha dejado su palabra para eso, para que lo escuchemos y para que aprendamos y sigamos sus consejos y seamos bendecidos. ¿Estás listo? Vamos entonces a continuar con el libro de Primera de Samuel, capítulo 4. En este capítulo veo que hay un protagonismo especial de un mueble que fue el más importante mueble del santuario aquí en la tierra, y fue el arca del pacto, el cual era una caja, un cajón que tenía unos querubines de oro en la tapa. Recuerda que eso lo estudiamos en el libro de Éxodo y también en el libro de Levítico. Vimos sobre el santuario muchos temas. Bueno, vamos al versículo Primera de Samuel capítulo 4, versículo 2 en adelante. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros nos salve de manos de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que habitaba entre los querubines. Y los hijos de Eli, Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Hasta los filisteos escucharon los gritos de júbilo e informaron que era porque el arca del pacto, que representaba la presencia y la gloria de Dios, había llegado allí en medio del ejército israelí. Todo apunta a que Israel libra una batalla sin consultar a Jehová inicialmente. Y además recordemos que había iniquidad en el sacerdocio, según el capítulo anterior. Estaban en iniquidad. Ofni y Finés eran los sacerdotes y estaban siendo los más irreverentes, irresponsables, impíos. Por tal motivo, Dios no podía garantizar su bendición. El arca o caja fue un mueble de gran importancia y estaba en el lugar santísimo, donde Dios manifestaba su gloria, su presencia. Por cuanto el arca representaba la presencia de Dios, el pueblo de Israel pensó que por tener el arca en su medio entonces iban a ganar la batalla. Estaban tomando el arca del pacto como si fuera un amuleto de buena suerte o un talismán que les daría la seguridad y la protección, pero ellos estaban lejos de la obediencia. Ellos estaban en un estado espiritual negativo, deplorable. Claramente vemos cómo lo habían convertido en un amuleto, en un talismán. Y Dios no trabaja de esa manera. Así muchas personas hoy se aferran a símbolos, a lugares, tienen amuletos de buena suerte, diademas, crucifijos, y hasta las iglesias o templos son tomados como amuletos. Y la gente va al templo y dice que allá está Dios, entonces se llena de Dios, se encuentra con Dios y luego sale del templo a vivir su vida sin Dios, pero con la creencia de que como fue a una iglesia, entonces ya Dios lo bendijo. Esto no es así, amigo y amiga. Dios quiere habitar en tu propio ser, en tu propio cuerpo, dice la palabra de Dios, y no en un lugar preciso ni en un objeto determinado. Aferrados a estos objetos, la gente vive lejos de Dios, lejos de la obediencia, lejos de la vida en Cristo Jesús. Versículo 7. Entonces los filisteos tuvieron miedo porque se decían: ha venido Dios al campamento, y exclamaron: ay de nosotros, pues hasta ahora no había sido así. Siguiente versículo vamos a leer hasta el 10. Dice el 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Ahora ellos son testigos y saben de la historia de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano extendida, con brazo poderoso.
Esforzaos, dijeron entonces filisteos, y sed hombres para que nos sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Cada cual huyó a su tienda y hubo una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Por qué fue derrotado Israel si tenían el arca allí con ellos? Porque, amigos, tener un arca, tener un templo, tener un amuleto no es garantía de la presencia de Dios. La presencia de Dios se garantiza cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios y Padre. Cuando obedecemos sus principios, su palabra, entonces ahí Dios se manifiesta. Versículo 19 en adelante sigue diciendo, bueno, vamos a leer antes algunos otros textos, porque luego vino un mensajero que corrió. En medio de esa batalla mueren los hijos de Elí como había sido profetizado. Hay un mensajero que corre, le cuenta a Elí lo sucedido, y cuando Elí escucha el mensaje de que Israel ha sido derrotado, de que sus hijos han sido muertos, él queda seguramente muy preocupado. Pero cuando el mensajero le dice que además el arca fue tomada por los filisteos, entonces Elí se va hacia atrás. Estaba muy anciano, 98 años, se desnuca y muere allí mismo. Miramos el versículo 18, lo siguiente. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Dice esto el versículo 18. Sigamos leyendo. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y próxima al alumbramiento, cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz, pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, tristemente murió esta mujer, las que estaban junto a ella le decían, no tengas temor porque has dado a luz un hijo, pero ella no respondió ni se dio por enterada. Y llamó al niño Icabod, diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Qué desgracias, qué tristeza la que está pasando aquí. El último suspiro de la mujer de Finés dio expresión perfecta a la situación de Israel. Nombró a su hijo Icabod, que significa sin gloria. Y es eso, amigos. Israel está sin gloria, está sin la presencia de Dios. Donde no está la presencia de Dios, no hay gloria. La gloria de Dios depende de la presencia. Así que, amigo y amiga, escribe aquí debajo de este video ahora mismo, Señor, yo quiero recibir tu presencia y sé que con tu presencia yo tendré gloria. ¿Y qué es gloria? Gloria es tener victoria. La victoria que tú necesitas sobre tus pecados, sobre vencer tus preocupaciones, vencer tus miedos. Por eso, pide la presencia de Dios. Recuerda que Dios hará presencia en la persona que se dispone a obedecer. Aunque en el intento la obediencia no sea perfecta, Dios se agrada de aquel que está queriendo hacerlo, que lo intenta, que se esfuerza. Y entonces Él complementa tu esfuerzo con la bendición de su presencia y ayudándote a superar los obstáculos que estás tratando de superar. El último suspiro entonces de esta mujer fue decir Icabod, sin gloria. Este es el resultado cuando alguien depende más de los símbolos de su fe que de la realidad de ella. Hay miedo en lugar de confianza y derrota en lugar de victoria. Hoy podemos vivir con la gloria a través de la presencia de Cristo en nosotros. Pídela ahora mismo y escribe tu oración debajo de este video. ¿Qué tal si oramos por la presencia de Dios en nuestra vida ahora mismo? Te invito y recuerda compartir este mensaje, este link con tus amigos diciéndole vengan y estemos juntos estudiando la Biblia, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que necesitamos es tenerte en nuestro medio, en nuestra vida.
Queremos tu presencia y sabemos que con tu presencia vendrá la gloria, vendrá la victoria. En Jesús, amén. Que pases un día de victoria porque la presencia de Cristo está en tu corazón.